La Federación Colombiana de Educadores convocó a los maestros de Colombia para un paro permanente debido a que se debía rechazar la ley estatutaria de la educación porque resultaba lesiva para no solo para los educadores, sino para los jóvenes, los niños, los adolescentes y por supuesto para el bolsillo del padre de familia. El paro ha entrado en un estado de suspensión, puesto que se concluyó que el proyecto de ley se hundía. Estamos con la profesora Nelcy Ayala, directiva de Simana. Ella ocupa el cargo de dirección de escuela sindical. Queremos que nos informe acerca de las novedades que se presentan ahora que ya se suspende el paro. Ya, profe Aníbal, gracias, un cordial saludo. Agradecerle esta invitación para esta pequeña conversación sobre el paro permanente que acaba de suspenderse el día de ayer, pero que continuamos en estado de alerta. Antes de continuar, quiero que dejemos claro que lo que buscaba el magisterio colombiano no es hundir la reforma estatutaria, pues la reforma estatutaria era una deuda histórica que tuvieron los anteriores gobiernos desde que salió la Ley General de Educación para regular la educación como un derecho fundamental. Esa deuda la estaba saldando el gobierno de Gustavo Petro, al radicar un proyecto de ley estatutaria que debía ser debatido en el Congreso y en el Senado y posteriormente ser adoptada como una ley estatutaria que tiene un rigor jerárquico casi que como una constitución en el tema educativo. Sin embargo, en el tercer debate de los 4 debates que debía llevar este proceso, los partidos de oposición radicaron diferentes artículos reunidos en una enmienda. Se llama enmienda cuando se quiere modificar los artículos originales de este proyecto de ley estatutaria, que termina siendo aprobado en el tercer debate y allí nos ponemos en alerta el magisterio. Estos artículos de la enmienda terminan tergiversando el espíritu original de la Ley Estatutaria de Educación, ante lo cual nosotros nos mantenemos, iniciamos un paro permanente porque no podíamos permitir que con esa enmienda cambie el sentido de la ley estatutaria, convirtiendo la educación como un servicio esencial y no con el objetivo principal que era un derecho fundamental. En ese sentido, gracias a la presión del paro, retiran la enmienda, pero luego deciden hacer la jugada y no poner en la agenda del siguiente debate el tema de la ley estatutaria de la educación. Así que se retira la enmienda, pero al final se hunde el proyecto de ley estatutaria por vencimiento de términos ante el Congreso y el Senado. Y el presidente Petro, precisamente cuando se presentó este proyecto de ley de estatutaria a la educación, dijo precisamente que lo que se trataba es de reglamentar el derecho fundamental a la educación. Así como usted lo afirma, era una ley necesaria que reglamente la educación en Colombia, pero como la presentó el presidente Petro, resulta que era beneficioso para el pueblo colombiano. De allí que es importante hacer claridad que el paro no ha sido en contra del presidente Petro. Claro que sí, es importante tener claro todo el magisterio colombiano y la comunidad educativa que nosotros estuvimos respaldando todo el tiempo ese proyecto de ley estatutaria y nunca este paro ha sido en contra del gobierno. No fue el gobierno quien radicó la enmienda a la ley estatutaria, fueron los partidos de oposición quienes aprovecharon este proceso de debates para incluir unos artículos que lo vienen insistiendo desde el gobierno atrás y que con la movilización lo hemos frenado. El tema de los bonos escolares, por ejemplo, ya venía sonando con el gobierno de Duque y la movilización ha permitido que esta intención de privatización de la educación no avance. Sin embargo, ese proyecto queda vivo porque no se puso en la agenda el proyecto de ley estatutaria en el último debate, pero sí se puso el tema de los bonos escolares, por ejemplo. Esa es la razón, entre otras, por la cual el magisterio permanece en estado de alerta. No vamos a permitir que se privatice la educación pública y sabemos que la educación como derecho fundamental la debe garantizar el Estado con su financiación. Un derecho no lo financia el sector privado, un derecho lo debe financiar el Estado. Y dejar a la educación como derecho fundamental es
estar en un nivel superior para que la educación no sea un tema de política de gobierno de turno, sino que sea ya un derecho fundamental que cualquier gobierno que llegue deba atender según los artículos, garantizando la educación pública financiada por el Estado de 0 a siempre, como ha sido la propuesta en esta ley estatutaria, y muchas otras artículos que benefician a la población vulnerable para llegar con la educación a los territorios más alejados, para garantizar una modificación al sistema general de participaciones que permita financiar de mejor manera la educación pública, que hasta la actualidad no lo hemos logrado a pesar de la lucha del magisterio. Y con el doctor Gustavo Petro, indudablemente se obtuvo el Ejecutivo, se obtuvo la presidencia, pero no hay mayorías en el Congreso, de tal manera que al presidente Petro le queda muy difícil que le aprueben los proyectos. Ahí nos dimos cuenta, por ejemplo, con el proyecto de reforma de pensiones, laboral, salud también, que han sido unos proyectos claves y fundamentales para el gobierno. Y queremos hacer referencia particularmente al hecho que se acaba de suscitar en México. Se elige una presidenta, pero resulta que allá tienen mayoría en el Parlamento, por lo tanto, los gobiernos alternativos generan beneficios para la población colombiana, pero en este caso en Colombia y particularmente con este proyecto de ley estatutaria de la educación, pues se reflejan estas consecuencias, estas dificultades. Ahí es muy claro entender cómo funciona la democracia en nuestro país. La democracia entendida en el ideal, como lo manejamos en las escuelas, es que lo que siente la mayoría y piensa y las necesidades de la mayoría, esas deberían satisfacerse. Sin embargo, en el Congreso, las representaciones y en el Senado, en el Parlamento, mejor dicho, de nuestro país, representa otros intereses de la población colombiana, generalmente de los grandes empresarios, de los que tienen el capital, de los que dueños de los bancos, los dueños de las fuerzas políticas y de los medios de comunicación. Y obviamente ellos tienen que cuidar unos intereses particulares que tienen y aprovechan estos escenarios políticos. En contraparte, nosotros, el magisterio, lo tenemos que reconocer, hemos asumido nuestra condición de sujetos políticos apostándole un voto a un gobierno alternativo. ¿Qué quiere decir alternativo? Que sea diferente a lo que tradicionalmente hemos vivido en Colombia y lastimosamente por necesidad, por falta de formación, porque nos han hecho creer que nosotros no merecemos hacer parte de los escenarios políticos, terminamos votando la rama del poder legislativa, no de manera consciente, no de manera coherente con el poder ejecutivo,